¿Alguna vez sentiste que, a pesar de hacer todo bien, sigues atrapada en relaciones donde no se te valora, no se te escucha o simplemente no se te respeta? Que por más que te esfuerzas, tu voz parece perderse y tu esencia quedar en segundo plano. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Eso significa que, muchas veces, sin saberlo, seguimos patrones que nos hacen sentir inseguras, dependientes o invisibles. Pero ¿qué pasaría si te dijera que dentro de ti hay una fuerza silenciosa capaz de transformar todo eso? Una fuerza que no necesita demostraciones ni palabras altas para imponerse. Quédate hasta el final porque hoy te voy a acompañar a descubrir algo que puede cambiar la forma en que te ves a ti misma y cómo te relacionas con el mundo. Algo que está al alcance de todas, pero que muy pocas conocen. No es magia ni teoría vacía. Es un camino real hacia la seguridad y el respeto auténtico. ¿Quieres saber cuál es la clave? Entonces sigue conmigo. Sección 1. De la inseguridad a la solidez interna. Desde muy pequeñas, muchas mujeres reciben un entrenamiento emocional que las condiciona a ser buenas a toda costa, pero no desde la libertad interior, sino desde la necesidad de agradar y evitar conflictos. Les enseñan a no levantar la voz, a no incomodar, a leer el ánimo de quienes las rodean antes que sus propias emociones y necesidades. Aprenden que sonreír, aunque el corazón duela, es el camino para ser aceptadas, y que callar lo que verdaderamente sienten es la mejor manera de no perder el amor o evitar el rechazo. Este aprendizaje, que a primera vista podría parecer una educación o un acto de madurez, en realidad es una programación que limita profundamente, que las hace desconfiar de su propia intuición, que les hace dudar de su valor y del derecho fundamental que tienen a ocupar espacio en el mundo sin pedir permiso. Este patrón genera una paradoja dolorosa. Se convierte en una cárcel invisible donde, para ser amadas o aceptadas, deben olvidarse a sí mismas. Es como un contrato silencioso que firman a cambio de no molestar, de no incomodar, de no desentonar. Pero la consecuencia es que muchas terminan perdiendo contacto con su esencia, con su poder interno y con la libertad de decidir qué quieren y qué no. Se vuelven expertas en decir sí cuando el cuerpo y el alma piden un rotundo no. Se vuelven expertas en callar, en minimizar su voz, en ocultar su cansancio y sus límites para evitar la confrontación, porque el miedo a la soledad o al rechazo pesa más que su propio bienestar. Sin darse cuenta, entran en un ciclo donde la inseguridad se convierte en su sombra constante. Piénsalo así. Una mujer que acepta compromisos cuando está exhausta, que permanece en relaciones donde no es valorada, que cede su espacio y su tiempo por miedo a perder la compañía, no está eligiendo la paz, sino repitiendo una herida antigua que nunca fue sanada. Esta repetición se vuelve tóxica, porque confunde la comodidad con el amor y la sumisión con la fuerza, cuando en realidad es un desgaste silencioso que va consumiendo la autoestima y la energía vital. La historia cotidiana está llena de ejemplos como este, pequeños momentos en los que una mujer se traiciona a sí misma en nombre de la armonía externa. Imagina, por ejemplo, que estás en una reunión familiar o social donde todos insisten para que te quedes más tiempo, aunque tu cuerpo te implore descanso. A pesar del cansancio que sientes, decides quedarte, sonríes para no crear tensión, asientes aunque no estés de acuerdo, y hablas solo para cumplir con lo esperado. Por fuera, pareces presente, amena, pero por dentro tu mente está ausente, desconectada, cansada. Ese pequeño acto de quedarse, esa sonrisa fingida, esa negación silenciosa de tus propias necesidades es una forma de violencia emocional contra ti misma. No es amor lo que estás dando, sino miedo disfrazado de amabilidad. Un miedo profundo a ser rechazada, a parecer difícil, a perder el cariño que crees que solo obtendrás si te mantienes buena y callada. Por el contrario, una mujer segura no es aquella que nunca tiene miedo o que siempre sabe exactamente qué hacer en cada situación. No, la seguridad verdadera es mucho más compleja y hermosa que eso. Es la capacidad de
A pesar de las dudas, elegirse a sí misma con firmeza y ternura. Es aprender a escuchar su voz interna, aun cuando eso signifique decepcionar a quienes la rodean o romper con patrones que la condicionaron por años. Es dejar de negociar su paz y su integridad por la aceptación social o familiar, y reconocer que la única aprobación que necesita es la propia. Entender que si no se prioriza y respeta primero a sí misma, nadie más podrá hacerlo de forma genuina. Esta seguridad verdadera no nace de un ego inflado ni de la necesidad de aparentar fuerza ante los demás. No se construye desde la superficialidad, ni se basa en cómo te ven, sino en cómo te sientes contigo misma en el silencio, en la soledad, en esos momentos donde no hay nadie mirando. La mujer segura es sólida desde adentro. Su fuerza está en la coherencia profunda entre su mente, su corazón y sus actos. No necesita alzar la voz para demostrar su valor porque su presencia ya habla por ella. Se nota en la forma en que camina, en la calma con la que habla y en cómo establece límites claros, firmes, pero sin agresividad, sin necesidad de justificar cada decisión o de mendigar cariño. Ya no hay espacio para la culpa ni para la autonegación. Esta mujer ya no se excusa por ser quien es, ni ruega amor, ni intenta encajar en moldes ajenos que no le quedan ni le sirven. Su seguridad es un silencio poderoso, una paz interior que se refleja en la confianza con la que sostiene sus elecciones. Es una lealtad profunda hacia sí misma, un compromiso sagrado de no abandonar jamás su propia esencia. Esta solidez interna se convierte en la base para construir relaciones auténticas, decisiones libres y un camino de vida que honra su verdad. Sección 2. El respeto no se pide, se encarna. Carl Jung hablaba del arquetipo del sí mismo, una expresión que no se refiere a un ideal inalcanzable, sino al centro auténtico de tu ser. Esa parte esencial que no depende de máscaras, de roles impuestos, ni del aplauso externo. Es la versión más pura de ti, la que no necesita adaptarse para ser aceptada, ni moldearse para encajar en un lugar que no le pertenece. Y cuando una mujer comienza a habitar ese centro, cuando deja de fragmentarse para agradar y en su lugar se abraza completa, ocurre una transformación profunda. Ya no actúa desde la herida, sino desde la sanación. Ya no busca atención, porque ha aprendido a prestarse atención a sí misma. Ya no necesita ser validada por otros, porque ha cultivado la valentía de validarse por dentro. Esa transformación no se ve de inmediato, pero se siente. Empieza en lo invisible, en la forma en que ordena su mundo interno, en cómo elige conscientemente lo que piensa, lo que siente y cómo responde. Ya no depende de que todo esté en armonía afuera, porque aprendió que lo verdaderamente poderoso es construir paz adentro. Una mujer que ha vuelto a sí misma ya no tolera lo que antes toleraba, no porque se haya vuelto dura o insensible, sino porque ha comprendido lo caro que sale traicionarse, lo caro que es quedarse donde no se siente vista o respetada. Ha entendido que la compañía que exige renunciar a su verdad no es compañía, es abandono disfrazado. Ya no se desgasta persiguiendo a quien no la elige, no porque haya perdido la capacidad de amar, sino porque ahora elige con quién compartir ese amor, y entiende que quien se aleja no está rechazándola a ella, sino manifestando su propia incapacidad de reconocer lo valioso. Y es en ese acto silencioso de soltar sin rencor, de elegir sin miedo, de habitarse sin culpa, donde nace el verdadero respeto. Porque una mujer que ya no ruega, ya no justifica, ya no se encoge para caber, proyecta una fuerza imposible de ignorar. Inspira respeto, no porque lo esté exigiendo, sino porque su energía lo impone. El respeto ajeno siempre llega como consecuencia del respeto propio, y ese respeto propio no se crea con frases motivacionales ni con repeticiones frente al espejo. Se construye con decisiones firmes y cotidianas, con la fuerza de decir, esto no me sirve, esto no me hace bien, y actuar en coherencia. Se construye con límites claros, no desde la rabia, sino desde la dignidad. No necesita levantar la voz ni endurecer el rostro para marcar su lugar, porque sabe que su valor no está en cuanto la admiren, sino en cuanto se honra ella a sí misma. Y eso se nota.
Se siente cuando entra a un lugar y su sola presencia cambia el ambiente, no por lo que dice, sino por lo que irradia. Hay algo magnético en una mujer que no necesita justificarse, que no busca convencer a nadie para quedarse, que ya no pide permiso para ser quien es, porque cuando una mujer se alinea con su verdad, ya no espera ser comprendida por todos. Sabe que quien tiene la sensibilidad de verla, se quedará, y quien no, simplemente se irá. Y eso está bien, porque ya no necesita que todos la validen, solo necesita no traicionarse a sí misma. El respeto, entonces, deja de ser algo que se mendiga y se convierte en una consecuencia inevitable de esa coherencia interna. Una coherencia que une lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Una coherencia que no grita, pero impacta, que no impone, pero transforma. Y es ahí, en esa sintonía interior, donde nace el verdadero magnetismo femenino. Un magnetismo que no se basa en apariencia, ni en manipulación, ni en escasez, sino en autenticidad. Porque cuando te habitas con plenitud, cuando dejas de buscar aprobación afuera porque ya te la diste tú misma, cuando caminas con la frente en alto, no por soberbia, sino por haber sanado profundamente, entonces, el respeto ya no es un objetivo, es una consecuencia. Y cuando lo comprendes, dejas de correr tras él, porque te das cuenta de que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que lo encarnaras. Sección 3. El poder del silencio firme. El silencio de una mujer consciente no es indiferencia, ni frialdad, ni resignación. Es poder en estado puro. Es una respuesta madura, que surge cuando ya no hay nada que explicar, cuando las palabras han perdido sentido y lo único que queda es la coherencia interna. Ese silencio no aparece de la nada, es el resultado de una transformación profunda. Surge cuando una mujer se cansa de justificar sus emociones, de sobreexplicar sus límites, de intentar convencer a quien no tiene intención de comprenderla. Y entonces, en lugar de seguir invirtiendo energía en relaciones, situaciones o personas que no resuenan con su verdad, elige retirarse. No como quien huye, sino como quien se libera. Una mujer que ha despertado comprende que su voz tiene valor, pero que su silencio tiene aún más. Porque el silencio auténtico no busca castigar, sino proteger, no pretende imponer, sino revelar. Es un lenguaje sutil que dice: ya entendí, y por eso me alejo. Es la decisión de no alimentar más el ruido externo, de no reaccionar, de no caer en la provocación ni en la necesidad de defenderse. Es simplemente hacerse cargo de sí misma. Y ahí ocurre algo fascinante. Ese silencio incomoda a quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad constante, a sus explicaciones, a su necesidad de ser entendida. Porque el silencio pone límites donde antes había puertas abiertas. El silencio firme marca el inicio de una nueva era en su vida. Una etapa en la que ya no se suplica amor, en la que ya no se espera validación, en la que el foco está en su paz y no en su aprobación. Carl Jung decía que lo que aceptamos nos transforma. Y ese silencio es aceptación pura, aceptación de lo que es, de lo que ya no será y de lo que ella realmente merece. No es orgullo, es dignidad. No es distancia, es claridad. No es indiferencia, es protección emocional. Es el momento en que deja de luchar contra el mundo y comienza a caminar con él, pero desde otro lugar, uno donde su energía ya no se negocia, donde su presencia se honra y donde su alma, al fin, empieza a sanar. Y en ese silencio, en esa aparente calma, ocurre el verdadero cambio, no afuera, sino dentro de ella. Porque una vez que una mujer elige su paz por encima del drama, del apego y del miedo al abandono, ya nada vuelve a ser igual. Esa es la revolución más poderosa, la que no se grita, sino la que se encarna. Sección 4. La clave silenciosa está en dejar de necesitar aprobación. Esta es la clave silenciosa que te prometí al principio. Ese secreto que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Para ser una mujer segura y respetada, no necesitas gritar ni demostrar nada afuera, sino aprender a dejar de necesitar la aprobación de los demás. La verdadera fuerza nace cuando decides ser auténtica y fiel a ti misma, sin depender del sí
o la aceptación externa. Una mujer segura no camina buscando la aprobación de los demás, no vive condicionada por la mirada externa ni por el juicio ajeno. Ella sabe que su valor no depende de gustar, ni de caer bien, ni de encajar en expectativas que no son las suyas. En cambio, su anhelo profundo es ser auténtica, ser fiel a sí misma en cada pensamiento, palabra y acción, aunque eso implique ser diferente, aunque eso incomode o cause rechazo. Porque la autenticidad, aunque a veces genere soledad o conflictos, es el camino indispensable para la libertad emocional y la paz interior. Cuando vivimos con la constante necesidad de agradar, de ser aceptadas a toda costa, ocurre algo doloroso. Nos olvidamos de quién realmente somos. Nos perdemos en roles, máscaras y falsas apariencias que nos alejan cada vez más de nuestra esencia. Nos convertimos en versiones modificadas para evitar la confrontación, para evitar el abandono, para evitar ser demasiado o no suficiente. Pero ese camino siempre termina en un vacío interno, porque la energía que ponemos en sostener una imagen o un comportamiento que no nos representa agota nuestra alma y deteriora nuestro amor propio. Y esa búsqueda de aprobación no solo nos hace vulnerables, también nos lleva a aceptar migajas disfrazadas de amor, a quedarnos en relaciones donde somos valoradas solo por lo que damos y no por quienes somos, a aguantar silencios, a soportar faltas de respeto, a minimizar nuestro dolor para no perder lo poco que tenemos. Ese tipo de amor, basado en condiciones, nunca será suficiente ni satisfactorio porque parte de una necesidad externa, no de un verdadero reconocimiento interno. Porque cuando te habitas con plenitud, cuando dejas de buscar aprobación afuera porque ya te la diste tú misma, cuando caminas con la frente en alto, no por soberbia, sino por haber sanado profundamente, entonces, el respeto ya no es un objetivo, es una consecuencia. Y cuando lo comprendes, dejas de correr tras él, porque te das cuenta de que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que lo encarnaras. Sección 3. El poder del silencio firme. El silencio de una mujer consciente no es indiferencia, ni frialdad, ni resignación. Es poder en estado puro. Es una respuesta madura, que surge cuando ya no hay nada que explicar, cuando las palabras han perdido sentido y lo único que queda es la coherencia interna. Ese silencio no aparece de la nada, es el resultado de una transformación profunda. Surge cuando una mujer se cansa de justificar sus emociones, de sobreexplicar sus límites, de intentar convencer a quien no tiene intención de comprenderla. Y entonces, en lugar de seguir invirtiendo energía en relaciones, situaciones o personas que no resuenan con su verdad, elige retirarse. No como quien huye, sino como quien se libera. Una mujer que ha despertado comprende que su voz tiene valor, pero que su silencio tiene aún más. Porque el silencio auténtico no busca castigar, sino proteger, no pretende imponer, sino revelar. Es un lenguaje sutil que dice: ya entendí, y por eso me alejo. Es la decisión de no alimentar más el ruido externo, de no reaccionar, de no caer en la provocación ni en la necesidad de defenderse. Es simplemente hacerse cargo de sí misma. Y ahí ocurre algo fascinante. Ese silencio incomoda a quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad constante, a sus explicaciones, a su necesidad de ser entendida. Porque el silencio pone límites donde antes había puertas abiertas. El silencio firme marca el inicio de una nueva era en su vida. Una etapa en la que ya no se suplica amor, en la que ya no se espera validación, en la que el foco está en su paz y no en su aprobación. Carl Jung decía que lo que aceptamos nos transforma. Y ese silencio es aceptación pura, aceptación de lo que es, de lo que ya no será y de lo que ella realmente merece. No es orgullo, es dignidad. No es distancia, es claridad. No es indiferencia, es protección emocional. Es el momento en que deja de luchar contra el mundo y comienza a caminar con él. Pero desde otro lugar, uno donde su energía ya no se negocia, donde su presencia se honra y donde su alma, al fin, empieza a sanar. Y en ese silencio, en esa aparente calma, ocurre el verdadero cambio.
no afuera, sino dentro de ella. Porque una vez que una mujer elige su paz por encima del drama, del apego y del miedo al abandono, ya nada vuelve a ser igual. Esa es la revolución más poderosa, la que no se grita, sino la que se encarna. Sección 4. La clave silenciosa está en dejar de necesitar aprobación. Esta es la clave silenciosa que te prometí al principio. Ese secreto que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Para ser una mujer segura y respetada, no necesitas gritar ni demostrar nada afuera, sino aprender a dejar de necesitar la aprobación de los demás. La verdadera fuerza nace cuando decides ser auténtica y fiel a ti misma, sin depender del sí o la aceptación externa. Una mujer segura no camina buscando la aprobación de los demás, no vive condicionada por la mirada externa ni por el juicio ajeno. Ella sabe que su valor no depende de gustar, ni de caer bien, ni de encajar en expectativas que no son las suyas. En cambio, su anhelo profundo es ser auténtica, ser fiel a sí misma en cada pensamiento, palabra y acción, aunque eso implique ser diferente, aunque eso incomode o cause rechazo. Porque la autenticidad, aunque a veces genere soledad o conflictos, es el camino indispensable para la libertad emocional y la paz interior. Cuando vivimos con la constante necesidad de agradar, de ser aceptadas a toda costa, ocurre algo doloroso. Nos olvidamos de quién realmente somos. Nos perdemos en roles, máscaras y falsas apariencias que nos alejan cada vez más de nuestra esencia. Nos convertimos en versiones modificadas para evitar la confrontación, para evitar el abandono, para evitar ser demasiado o no suficiente. Pero ese camino siempre termina en un vacío interno, porque la energía que ponemos en sostener una imagen o un comportamiento que no nos representa agota nuestra alma y deteriora nuestro amor propio. Y esa búsqueda de aprobación no solo nos hace vulnerables, también nos lleva a aceptar migajas disfrazadas de amor, a quedarnos en relaciones donde somos valoradas solo por lo que damos y no por quienes somos, a aguantar silencios, a soportar faltas de respeto, a minimizar nuestro dolor para no perder lo poco que tenemos. Ese tipo de amor, basado en condiciones, nunca será suficiente ni satisfactorio porque parte de una necesidad externa, no de un verdadero reconocimiento interno. Y esa libertad es magnética, porque irradia una seguridad que no se puede fingir ni imitar. Es un magnetismo que se siente, que atrae sin esfuerzo, que genera respeto auténtico, ese respeto que no se impone, sino que se gana por el simple hecho de ser fiel a una misma. Ese magnetismo transforma tu realidad, porque cambia la forma en que te relacionas con el mundo y sobre todo contigo misma. Cuando te eliges, también te vuelves ejemplo para otras mujeres que están en el mismo camino, que te ven y se inspiran para comenzar a amarse y respetarse. Es un acto de valentía silenciosa que impacta más allá de lo que imaginas, porque al honrarte, estás contribuyendo a cambiar patrones colectivos que limitan la expresión genuina del ser femenino. En definitiva, elegirte es regalarte la oportunidad de vivir desde un lugar de poder personal, de autenticidad y de amor propio incondicional. Y en esa elección constante, aunque haya momentos de miedo o incertidumbre, encuentras una fortaleza que ninguna tormenta puede destruir. La verdadera seguridad no se basa en cuánto te aprueban los demás, sino en cuánto estás dispuesta a no traicionarte a ti misma. Así que hoy te pregunto, ¿estás lista para convertir tu silencio en respeto? ¿Estás dispuesta a dejar de perseguir aceptación para comenzar a vivir desde tu autenticidad? Deja en los comentarios la frase, decido respetarme en cada elección, para anclar este mensaje. Y si quieres acceder a contenido exclusivo y herramientas prácticas para fortalecer tu mindset, hazte miembro hoy desde el enlace en la descripción. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con otras mujeres que estén listas para despertar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mantén tu mindset invencible.